El Imperio Romano, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, ha dejado una huella imborrable en la cultura occidental. Su legado se puede ver en varios aspectos de la sociedad moderna, incluyendo la ley, el gobierno, la arquitectura, el idioma y el arte. Entender la profunda influencia del Imperio Romano proporciona una visión de muchos elementos fundamentales de la civilización occidental. El derecho romano y su legado. Una de las contribuciones más significativas del Imperio Romano a la cultura occidental es su sistema legal. El derecho romano, particularmente codificado en el Corpus Juris Civilis bajo el emperador Justiniano, sentó las bases para muchos principios legales modernos. Conceptos como la justicia, la equidad y los derechos de los individuos tienen sus raíces en el pensamiento legal romano. Este legado legal es evidente en muchos sistemas de derecho civil de los países europeos y también ha influido en las tradiciones del derecho común en el mundo anglosajón. Gobierno y pensamiento político. Las estructuras de gobierno y las ideas políticas del Imperio Romano han influido profundamente en el pensamiento político occidental. Los conceptos de republicanismo, controles y equilibrios, y deber cívico fueron integrales en la teoría y práctica política romana. El Senado, los cónsules y la compleja burocracia del Estado romano han inspirado los marcos gubernamentales modernos, particularmente en la formación de repúblicas democráticas. Los escritos de estadistas y filósofos romanos como Cicerón siguen siendo estudiados por sus ideas sobre gobernanza y ética. Idioma y literatura. El latín, el idioma de los romanos, es el progenitor de las lenguas romances, italiano, francés, español, portugués y rumano. Además, el latín ha tenido un impacto duradero en el inglés, particularmente en los ámbitos de la ciencia, la medicina y la ley. La literatura romana, incluyendo obras de Virgilio, Ovidio y Horacio, ha moldeado las tradiciones literarias occidentales. Los temas, estilos y géneros desarrollados por los escritores romanos han sido emulados y adaptados a lo largo de la historia literaria occidental. Arquitectura e ingeniería. La arquitectura y la ingeniería romanas están entre los legados más visibles y duraderos del Imperio Romano. El uso del arco, la bóveda y el hormigón permitió a los romanos construir estructuras de una escala y durabilidad sin precedentes. Ejemplos incluyen el Coliseo, los acueductos y los baños públicos. Estas innovaciones no solo influyeron en el desarrollo de la arquitectura occidental, sino que también establecieron estándares para la planificación urbana y la infraestructura pública. Los arquitectos del Renacimiento, en particular, se inspiraron mucho en los diseños romanos, reviviendo estilos clásicos que continúan siendo populares hoy en día. Arte y escultura. El arte y la escultura romanos, caracterizados por el realismo y la atención al detalle, han tenido un impacto significativo en el arte occidental. Los romanos tomaron mucho prestado del arte griego, pero desarrollaron sus propios estilos y técnicas distintivos. El retrato romano, con su énfasis en la individualidad y el realismo, sentó un precedente para el arte del retrato occidental. El uso romano de la escultura en relieve para contar historias y conmemorar eventos influyó en el desarrollo de técnicas similares en periodos posteriores del arte occidental. Filosofía y educación. Las contribuciones romanas a la filosofía y la educación también han tenido una influencia duradera en la cultura occidental. Los romanos adoptaron y adaptaron las tradiciones filosóficas griegas, haciéndolas más accesibles y prácticas. Filósofos romanos como Séneca y Marco Aurelio contribuyeron al pensamiento estoico, que enfatiza la virtud, la razón y el autocontrol. Estas ideas han resonado a lo largo de la filosofía occidental. Además, el sistema educativo romano, con su énfasis en la retórica y las artes liberales, ha moldeado las prácticas educativas en Occidente. Religión y espiritualidad. El Imperio Romano jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, que ha moldeado profundamente la cultura occidental. La conversión del emperador Constantino y el posterior edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que concedió tolerancia religiosa en todo el imperio, facilitaron la propagación del cristianismo.
La estructura de la Iglesia Católica Romana, con su organización jerárquica, refleja las divisiones administrativas del Imperio Romano. Las prácticas religiosas romanas, particularmente la incorporación de varios dioses y rituales, también influyeron en el desarrollo de las tradiciones espirituales occidentales. Instituciones legales y políticas. La influencia romana en las instituciones legales y políticas se extiende más allá de los conceptos teóricos hasta las implementaciones prácticas. La idea de leyes codificadas, como se ve en las 12 tablas y en compilaciones legales posteriores, proporcionó un marco para el Estado de Derecho. La separación de poderes y los controles y equilibrios en la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, pueden rastrear sus orígenes hasta el republicanismo romano. El énfasis romano en la responsabilidad cívica y el servicio público sigue siendo un principio fundamental en muchas democracias occidentales. Urbanización e infraestructura. El enfoque del Imperio Romano hacia la urbanización y la infraestructura ha dejado un legado duradero en las ciudades occidentales. Las ciudades romanas fueron cuidadosamente planificadas con un diseño de cuadrícula, foros centrales, baños públicos y extensas redes de carreteras. El énfasis romano en construir infraestructura duradera, como caminos, puentes y acueductos, estableció estándares que han influido en la planificación urbana moderna. Muchas ciudades europeas, como Londres, París y Viena, fueron originalmente asentamientos romanos y aún conservan elementos de su diseño urbano romano. Organización y estrategia militar. La organización y estrategia militar romana también han impactado las tradiciones militares occidentales. Las legiones romanas, con su riguroso entrenamiento, disciplina y tácticas innovadoras, fueron un modelo de eficiencia militar. El énfasis romano en la ingeniería y la logística, incluyendo la construcción de fortificaciones y carreteras, ha influido en las prácticas de ingeniería militar. Las academias militares occidentales continúan estudiando los textos y estrategias militares romanas, reconociendo su relevancia perdurable. Prácticas económicas y comercio. Las prácticas económicas y las redes comerciales establecidas por el Imperio Romano sentaron las bases para el desarrollo económico occidental. Las extensas rutas comerciales del Imperio Romano conectaban Europa, Asia y África, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. El uso romano de la moneda y el desarrollo de instrumentos financieros influyeron en los sistemas económicos posteriores. La integración de diversas regiones en una unidad económica cohesiva bajo el dominio romano sentó un precedente para la posterior integración económica en Europa. Ley y ciudadanía. Los conceptos romanos de ley y ciudadanía han tenido un impacto duradero en los sistemas políticos y legales occidentales. La ciudadanía romana, con sus derechos y deberes asociados, proporcionó un modelo para las nociones modernas de ciudadanía. La extensión de la ciudadanía a los pueblos conquistados ayudó a integrar diversas poblaciones en el Estado romano, fomentando la lealtad y la unidad. Esta práctica ha influido en los enfoques modernos hacia la ciudadanía y la integración en sociedades multiculturales. Arte y estética. Los principios estéticos del arte romano han influido profundamente en la cultura visual occidental. El arte romano, caracterizado por su realismo y uso de la perspectiva, estableció estándares para la representación artística que han persistido a lo largo de la historia del arte occidental. El uso romano del arte público para celebrar virtudes cívicas y conmemorar eventos históricos ha influido en las tradiciones del arte público en Occidente. Los artistas del Renacimiento, en particular, se inspiraron en el arte romano, lo que llevó a un renacimiento de la estética clásica. Ciencia y medicina. Las contribuciones romanas a la ciencia y la medicina también han moldeado el conocimiento y las prácticas occidentales. Los avances romanos en ingeniería, como los acueductos y los sistemas de saneamiento, mejoraron la salud pública y establecieron estándares para la infraestructura urbana. Los textos médicos romanos, incluidos los de Galeno, influyeron en el conocimiento y la práctica médica durante siglos.
El énfasis romano en la observación empírica y la aplicación práctica en la ciencia y la medicina sentó las bases para el desarrollo de metodologías científicas y médicas modernas. La influencia del Imperio Romano en la cultura occidental es profunda y de gran alcance. Desde la ley y el gobierno hasta el idioma, la arquitectura y el arte, los legados de Roma continúan moldeando la civilización occidental moderna. Al examinar estas influencias, obtenemos una comprensión más profunda de los fundamentos de la sociedad contemporánea y del impacto duradero de uno de los mayores imperios de la historia.